Hola amigos, gracias por estar aquí y bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Otero Portilla y recuerdan que en el video anterior yo le había prometido a ustedes darle los tips de seguridad en el caso de que su correo electrónico ha tenido una violación de datos o una fuga de información. Vamos a hacer este procedimiento. Entonces ingresamos a nuestro navegador de preferencia, en este caso pues estoy utilizando Google Chrome. Ingresé a esta página, a Have I Been PWNet. De igual forma, abajo en la cajita de comentarios les voy a dejar el link para que ustedes ingresen. Esta es la plataforma donde yo verifiqué si mi correo electrónico tenía una fuga de información. Mi correo electrónico que fue expuesto, que fue comprometido, este fue el correo electrónico donde yo tuve una fuga de información o una violación de datos por unos portales web donde yo registré pues mi correo electrónico y fueron expuestos mi contraseña. Yo ingreso mi correo, le voy aquí en PWNet y efectivamente, mire, salió en color vino tinto, donde mi correo fue comprometido por 5 portales web. En este caso fue www.webhots, colección número 1, Dropbox y Exploit y MySpace. Listo, entonces les voy a explicar yo qué hice cuando yo detecté que mi correo electrónico había sido comprometido y había tenido una fuga de información o violación de datos. Detectar en dónde tenía ese correo electrónico. Ese correo electrónico es de Hotmail o Outlook. Y desde otro computador ingresé a todas las páginas donde yo tenía registrado mi correo electrónico y cambié las contraseñas. Después de haber cambiado las contraseñas, le implementé el 2FA. ¿Qué es el 2FA? Implementé el doble factor autenticación, lo activé en todos los portales que podía. Si el ciberdelincuente ingresara con ese correo y la contraseña que tenía a mi portal, se iba a activar ese doble factor autenticación y me iba a enviar un código a mi celular. Como el cibercriminal no tenía ese código, pues no podía ingresar. Luego de haber hecho ese procedimiento, con su antivirus de preferencia, ejecutan un análisis para verificar si tienen algún troyano o algún malware. Después de haber verificado que no tenía ningún troyano, lo que hice fue ingresar ahora sí a mi correo electrónico de Hotmail y creé un nuevo alias. Me permitía crear un nuevo correo electrónico y nombrarlo como alias. Yo utilicé ese alias y lo registré en cada página web donde yo tenía registrado alfredidanielotero@hotmail.com. Entonces ingresé a cada página y cambié ese correo electrónico por el alias nuevos. A todos los portales web donde yo tenía registrado Alfred Daniel Otero lo cambié por mi nuevo alias. Luego, ¿qué hice? Utilizar un gestor de contraseñas. Si no sabe qué es un gestor de contraseñas, arriba les voy a dejar el enlace del video donde explico que por medio de LastPass instalé el gestor de contraseñas y con tan solo un correo y una contraseña registré todas las cuentas de todas las páginas y generé contraseñas robustas. Eso es como medida de seguridad porque en ocasiones pues a uno se le olvidan las contraseñas y también se utiliza esos gestores de contraseñas para no utilizar la misma contraseña para todas las páginas y no reciclar contraseñas. Cambié todas las contraseñas de todas mis páginas y pues en ese caso no reutilicé contraseñas ni reciclé contraseñas. Entonces cada contraseña ya fue más robusta. El sistema de LastPass, que es el gestor de contraseña que yo ingresé, él me permite generar contraseñas hasta 99 caracteres, donde esas contraseñas pues van a ser más robustas, van a ser alfanuméricas, van a tener números, van a tener mayúsculas, van a tener minúsculas. Entonces, imagínense una contraseña de 30 caracteres donde venga A, F, H, I, 1, número. Esas contraseñas pues van a ser más seguras. Esas contraseñas no las registré en mi celular, ni las escribí en ningún papel, ni las guardé en mi computador en un blog de notas, nada. Lo ideal es que usted no registre esas contraseñas en ningún papel donde cualquier persona pues lo pueda observar y ¿sí? Robarle esa información que es sensible, que es suya, que es privada y que es confidencial. Entonces por favor no compartan sus contraseñas con nadie. Si le llegan mensajes de texto, si le llegan correos electrónicos donde le dicen abran este link, le pidan datos sensibles como el número de la tarjeta de crédito, contraseñas, por favor no lo hagan. Los cibercriminales crean métodos para que ustedes caigan y pues le roben la información. Otro consejo que también implementé fue pues ya empecé a cambiar las contraseñas periódicamente. Ya pues usted genera un rango de cada cuánto pues quiere cambiar sus contraseñas. Otra medida de seguridad
es que usted no envíe contraseñas por ningún medio de línea, ni por mensajes, ni por correo electrónicos como medida de seguridad. Luego de haber verificado de que mi correo electrónico ya fuera desvinculado de todas las páginas web donde yo los tenía registrado y lo había cambiado con mi nuevo alias, cogí el secundario, el antiguo, y lo eliminé. Eliminé ese correo electrónico, entonces el alias que había creado quedó como principal, ese quedó registrado en todas mis páginas y lo verifiqué. Otra medida de seguridad que es tener dos correos electrónicos. Un correo electrónico donde usted pues lo registre en todas las páginas que usted quiera, y el otro correo electrónico es el personal, es donde usted va a manejar su información sensible, su información privada, lo va a manejar usted y no lo va a compartir con nadie. Y el otro pues sí lo va a utilizar para registrarse en todas las diferentes páginas. Es otra medida que pues a mí me funcionó. Recuerden no utilizar la misma contraseña para todas las páginas, no reciclar contraseñas. Espero que estos tips de seguridad les sirvan y sean de gran utilidad. Con estos pasos usted implementándolo, le aseguro que van a tener una mayor seguridad y pues van a proteger sus correos electrónicos cuando los registren. Recuerden no abrir correos de remitentes que no conocen, ni abrir links, ni descargar archivos, ni ejecutar programas que no conocen. Siempre pues tener conciencia qué datos o qué archivos están abriendo. Por favor no caigan con estos cibercriminales que solamente buscan robarle su dinero. No cometan estos errores. Mi correo electrónico pues ya estaba comprometido, ese correo electrónico ya estaba en la Deep Web. Esos correos electrónicos lo que hacen es publicarlos en la Deep Web, en foros, donde los cibercriminales pues los venden por medio de bitcoins para tener anonimato, para que nadie lo identifique, y esos cibercriminales pues compran esos correos y empiezan a hacer spam, empiezan a hacer sextorsión, buscan la manera de cómo tener dinero y de robarle la información a los usuarios. Este proceso que yo creé de crear un nuevo alias, ¿con qué fin lo hice? Con el fin de no perder los correos electrónicos que ya tenía anteriormente y pues tenía información de gran importancia, pero yo en este caso pues no quería perder mis correos electrónicos y mi información que estaba ahí desde hace muchos años. Entonces este fue un método que pues me sirvió y espero que a ustedes lo aprovechen. Verifiquen de que siempre que su correo electrónico no esté comprometido ni tengan violación de datos. Ya el último paso que yo hice fue colocar mi correo electrónico nuevamente, el que ya había quedado como principal. Y leí PWNet y efectivamente ya sale en color verde, entonces ya me dice que no ha tenido ninguna fuga de información. Si yo lo bajo, ahí pueden observar de que mi correo electrónico no tiene ninguna fuga de información. Amigos, y no olviden darle clic en el botón rojo donde dice suscribirse y darle clic en la campanita donde dice todas. Espero que tengan un excelente día y no olviden suscribirse a mi canal para estar atento de cada vez que subo un video de su interés.